Quiero agradecer a la Universidad Bolivariana de Venezuela, a su Centro de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, la invitación que me han hecho para participar en este evento y para presentar esta participación. Quiero también agradecer al Núcleo Académico Luis Vigot de la UBB Mérida por esta distinción. El trabajo que quiero presentar se titula Martí y la educación, emancipación y descolonización para nuestra América. Son unas notas que seguramente no alcanzarán a cubrir la totalidad de la obra pedagógica de Martí o su pensamiento educativo, sino apenas esbozar algunos de los elementos más relevantes, como una invitación para pensar y seguir este aporte tan importante que legó el maestro cubano a nuestro continente. La Revolución Cubana ha resistido por más de 60 años los más severos ataques externos que han pretendido destruirla o suprimirla. Ha resistido en gran medida por la lealtad que han tenido tanto su dirigencia como su pueblo a las ideas fecundas de José Martí, su guía inicial y mentor, especialmente en sus perspectivas antiimperialistas, latinoamericanistas e integracionistas, comprometidas siempre con los pobres de la tierra, cuya formación se ha apoyado en la educación que comenzó con una campaña de alfabetización y se ha consolidado con base en una poderosa política cultural apuntalada por el respeto a la dignidad plena de su ciudadanía y que es precisamente la columna vertebral del pensamiento martiano. El estudio del pensamiento de José Martí empezó a ser vinculado con los procesos históricos de su país apenas en 1926, es decir, 3 décadas después de su muerte en combate por la independencia de Cuba. Al decir de uno de sus mejores estudiosos, Roberto Fernández Retamar, el primer trabajo serio sobre el carácter revolucionario de la obra de Martí es el vehemente artículo de Julio Antonio Mella, Glosas al pensamiento de José Martí. En sus páginas, Mella reclamaba la necesidad inmediata de que se diera a conocer el pensamiento orgánico de Martí, al que se había presentado como un héroe nacional, pero sin dar a conocer sus ideas. Hablamos del tiempo de 1926. De estas ideas, cita una entre muchas. Las universidades deben ser talleres, asociada obviamente a las precarias condiciones de vida de los trabajadores de entonces, vinculando la referencia universitaria con las realidades sociales. Fue entre 1963 a 65 cuando se hizo la primera edición de las obras completas de Martí, impulsada por la política editorial de la Revolución Cubana, aunque con anterioridad se habían hecho otras ediciones parciales. Los estudios sistemáticos sobre los escritos y el pensamiento educativo de Martí son lógicamente posteriores, aunque en nuestras fechas son ya abundantes y ricos en sus interpretaciones. También se ha publicado una serie de antologías de los escritos pedagógicos de Martí, que en la actualidad contribuyen en las tareas de difusión. Martí no escribió un tratado específico
ni un libro en particular dedicado a temas y problemas educativos, pero dejó en artículos, ensayos, apuntes y cartas sus reflexiones sobre educación, que hoy constituyen un importante legado. Sus experiencias docentes en varios países y su observación de distintos tipos de educación en Europa, Estados Unidos y América Latina dejan ver el sentido de su pensamiento pedagógico, pero también dejan ver que, como han dicho algunos estudiosos, es un precursor de la pedagogía comparada. La formación de José Martí fue realizada en España, en situación de exiliado. Estudió Derecho y también Filosofía y Letras en Madrid y Zaragoza, respectivamente. Terminó en 1874. Luego vino a América. Ejercería el periodismo en México, en Guatemala, en Venezuela y en los Estados Unidos. En la etapa inicial firmaba sus trabajos con seudónimos. Al principio fue Orestes, más universal, más ligado a la historia antigua europea, y luego fue Anáhuac, más entrañablemente vinculado al mundo americano, particularmente a México. Humanista integral, Martí está plenamente comprometido con la independencia de Cuba e identificado con un proyecto revolucionario integrador de las repúblicas hispanoamericanas. La lucha contra el sistema colonial que todavía imperaba en Cuba y su vocación republicana lo definen por una ética libertaria y antiimperialista de resistencia ante cualquier forma de colonialismo. Martí convoca a conocer las realidades americanas, sus problemas, sus carencias y padecimientos, de sus referentes históricos y culturales. Reclama el derecho a pensar desde la experiencia de cada cual y a expresar su pensamiento. Reclama el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. En esa perspectiva involucra principios éticos, sociológicos, políticos, étnicos y culturales. Su práctica educativa se orientará así en un sentido liberador, identificado con los diferentes grupos sociales que de uno u otro modo se encuentran sometidos o doblegados. Su pedagogía solidaria y activa por la justicia, la igualdad y la vida digna confronta con la problemática real de la ciudadanía. Su trabajo educativo se sostiene sobre la pertinencia de su práctica, que es realizada mediante una pedagogía crítica siempre. Es la realización de experiencias vivenciales, la observación y la reflexión sobre las mismas, la base sobre la cual construye el conocimiento. En el ensayo Nuestra América suele decir: es mejor tener el conocimiento de los problemas y elaborarlo, entenderlo, interpretarlo, porque eso permite resolver los problemas con más facilidad que si no se tiene ese conocimiento. La escritura de Martí, renovadora en el aspecto literario, discurre de manera especial en sus efectos comunicativos y logra acceder a la sensibilidad de sus lectores. De ese modo, produce en ellos un efecto de sentido amoroso, cercano y eficiente. Como uno de los principales impulsores del movimiento modernista y en continuidad con el pensamiento independentista, Martí remozó y actualizó en su tiempo
el americanismo inicial de Bolívar y Bello, en lo político y en lo cultural, en rechazo a todo tutelaje. Ese americanismo está también en su ideario independentista y anticolonialista, en su caso inmediato como cubano frente a España y como latinoamericano frente a la amenaza expansionista que ya era Estados Unidos en sus aspiraciones imperialistas. Es sobre esa base americanista, anticolonialista y antiimperialista que Martí llega a construir un sólido y consistente alegato como es su ensayo Nuestra América, 1891, en defensa de las culturas, las identidades y alteridades de nuestro continente, con un enfoque social y étnicamente incluyente, lo que es demostrativo del reconocimiento de unos y otros pueblos. Martí, que no es un educador ni un pedagogo por una formación propiamente académica, forjó su arsenal en sus experiencias vividas entre 1875 y 1894, que vivió en diversas situaciones en México, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Venezuela y otra vez Estados Unidos. Muy crítico ante el positivismo, Martí planteaba de una manera explícita, y quiero traer sus propias palabras a colación, planteaba ante el positivismo, que era la filosofía al uso que estaba establecida, decía: no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. El alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas. Pero en el amasijo de pueblos se condensan en la cercanía de otros pueblos diversos caracteres peculiares y activos de ideas y de hábitos, de ensanche y adquisición, de vanidad y de avaricia, que del estado latente de preocupaciones nacionales pudiera en un periodo de desorden interno o de precipitación de carácter acumulado del país, trocarse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles, que el país fuerte declara perecederas e inferiores. Pensar es servir. La temática que aborda Martí en su pensamiento pedagógico es muy variada. La educación de los niños, los indígenas, los negros, como él escribe, la mujer, la educación popular, la educación familiar, la enseñanza y aprendizaje de otros idiomas, la educación en arte, técnicas y oficios, las relaciones entre la educación y la política, los efectos de la educación en la sociedad. En uno de sus cuadernos de apuntes, Martí escribió: instrucción no es lo mismo que educación. Aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realizadas por cualidades inteligentes. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación
de los demás. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. En el momento más alto de su madurez intelectual, José Martí publicó en la Revista Ilustrada de Nueva York su ensayo Nuestra América, 1891, el cual, aparte de efectuar una aguda crítica ante la educación de aquel momento, reflexionaba sobre el valor, la fuerza, la potencialidad y la importancia del conocimiento para la transformación y el ajuste de las realidades de América Latina, viendo en las universidades los bastiones donde deberían forjarse las bases más sólidas de nuestras naciones. Pero aquellas instituciones modeladas por las ideas positivistas y en concordancia con una visión aristocrática del poder y del saber, se mantenían de espaldas a sus países respectivos, mientras se entretenían en la admiración contemplativa e imitativa de los logros obtenidos en universidades de Europa y Norteamérica, cuyas realidades, necesidades y respuestas no siempre equivalían a las nuestras, ante lo cual respondía Martí: ideas y formas importadas que han venido retardando por su falta de realidad local el gobierno lógico. En su ensayo cuestiona con mucha fuerza aquellos gobiernos que se han hecho a imagen y semejanza de los modelos de poder europeos y de Estados Unidos. Para Martí, aquello perturbaba o impedía las posibilidades de una verdadera independencia y afirmaba: la colonia continuó viviendo en la República. Ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio y los países venían cada año a menos. Años antes, durante su estadía en México, 1875, había escrito que la inteligencia humana tiene como leyes la investigación y el análisis. Ahora Martí reclamaba el estudio oportuno de los problemas, lecturas críticas de cada realidad para ensayar a partir de ellas el ejercicio creativo, incluyente, social de las libertades necesarias. En sus palabras, el deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante. Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Pensar es servir, decía Martí, para quien el conocimiento pertinente no consistía solo en el registro de datos empíricos, sino también en la indagación sistemática de las características, necesidades, posibilidades productivas, modos de ser y de responder que tienen los países latinoamericanos, sobre cuyos rasgos específicos deberían sostenerse firmemente las naciones, su soberanía y la probabilidad de conducir sus propios destinos más allá de las tensiones, problemas y conflictos que pudieran aquejar sus modos de coexistencia. Reivindicaba así el conocimiento como un instrumento útil para formar ciudadanos, construir y transformar las sociedades y modelar el tipo de libertad que aquellas pudieran requerir, consideradas
en sus realidades y contextos propios dentro del marco geopolítico continental y universal. En sus concepciones sobre el conocimiento y su utilidad en los procesos de conformación de las sociedades latinoamericanas post-independentistas, acechadas por el naciente expansionismo de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, José Martí asestó sus críticas a las universidades de América Latina, elaborando criterios de correspondencia entre aquellas y sus respectivas realidades de cara a las coyunturas internacionales, revelando cómo las instituciones de enseñanza universitaria podrían servir en tanto factores estratégicos para la consolidación de las identidades nacionales, asomando enfoques y proposiciones de un proyecto que hoy vale la pena recordar con la recuperación entusiasta de este debate tan largamente postergado, pero tan urgente y necesario sobre el papel de las universidades en nuestros escenarios actuales. En el cuaderno de apuntes que antes citamos, escribió Martí: el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor de todo ataque. Estas reflexiones de Martí que hemos apenas comentado no eran el resultado de un impulso momentáneo de un periodista entusiasmado por un rapto de lucidez. Venían en proceso de elaboración desde antes de realizar sus estudios universitarios y continuaron a lo largo de toda su vida en arduo proceso de observación, de ajustes y maduración. Prueba de ello es que 8 años antes de la publicación de Nuestra América, en el periódico La América, que hacía entonces en Nueva York, Martí escribió: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Martí escribía a la usanza de la época, el hombre, para referirse a los seres humanos, a la especie en general, pues no existía todavía la distinción de géneros que hacemos ahora. La acotación vale por cuanto son muchas y diversas las acotaciones de Martí sobre la educación de las mujeres, que bien se pueden estudiar en sus pros y contras de manera particular dentro de los contextos culturales de aquel tiempo. Los estudiosos de la educación hoy indagan sobre la epistemología de su disciplina. En José Martí hay estos y otros elementos que apuntan a la educación en la ciencia, en la cultura, en las artes, de manera diversa y particularizada. Los estudiosos de las actuales teorías decoloniales perciben en Martí un punto de partida que continuaría luego en Mariátegui y en Roberto Fernández Retamar. Estos elementos
parten de esas concepciones de Martí que hemos destacado, porque es revisar la posición desde la cual nuestras instituciones educativas, nuestras prácticas educativas, nuestros modos de ejercer el trabajo pedagógico han sido de algún modo subalternas con respecto a los modelos de educación y pedagogía de los países metropolitanos. En esta importante convención de los centros de estudios de la UBB, no puede quedar fuera una reflexión que hacemos a partir de estas ideas de Martí que hemos comentado. Es la relación crítica con respecto a las nuevas tecnologías de la educación, que tiende a crear más receptores que interlocutores, dadas las limitaciones que tienen, por un lado, los propios artefactos y equipos que se utilizan para la comunicación. Es muy importante pensar que no somos país productor de tecnología, pensar que no somos un país que tenga una autonomía soberana en lo que se refiere a la producción de esa tecnología. Ese tipo de educación tiende a internalizar y a normalizar una dependencia tecnológica que no es lo que buscamos. Pero a la vez hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de su funcionalidad es una pedagogía que prescinde del segundo aspecto que establecía Martí en su concepción, en su perspectiva de la educación. Decía Martí que la educación tiene una parte que corresponde a la instrucción, que apunta al pensamiento, y otra parte que es la educación, que apunta a los sentimientos. Es la dimensión humana del hecho educativo. Es importante pensar en ello, confrontarlo con las situaciones actuales que vivimos y tratar de obtener un resultado que sea independiente, que sea soberano y que nos permita hacer un trabajo emancipado y emancipador. Un trabajo que vaya borrando en el tiempo las últimas huellas de nuestra colonialidad, que no son pocas. Gracias.